desarrollarme y crecer. Mis sentimientos con mañana. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Reiteramos. Qué hermoso saber que podemos tener todo este día adorando a Dios, hermanos, alabando a Dios. Vamos a abrir la Biblia y vamos a iniciar esta pequeña reflexión en cuanto a lo que es el crecimiento, como decía nuestro hermano. Me gustaría que abriésemos la Biblia en la primera carta de Corintios, en el capítulo 3, en el versos 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Hemos podido estar en congregaciones de 5,000 miembros. Hemos estado en eventos donde hay más de 10,000 personas, 10,000 hijos de Dios, cristianos. En México, cuando hablamos del crecimiento, siempre pensamos que se trata de un número o de números, aunque realmente Dios no es un Dios de números, y eso es algo que tenemos que entender. Sin embargo, como seres humanos, los números los utilizamos para una medición, para poder medir las cosas. Cuando hablamos de crecimiento y hablamos de la familia, diríamos, ¿qué tan grande o cómo ha crecido la familia? Si hablamos de aquellos que ya tienen hijos y los hijos se van a casar o están próximos a casarse, lo que se entiende es, como decía el profeta, la tienda va extendiéndose, va creciendo la tienda. Iniciaron un matrimonio y después del matrimonio tuvieron un hijo y tal vez otro hijo, y luego fueron creciendo esos niños, se hicieron adolescentes, jóvenes, y ahora ellos se han casado. Y entonces viene el yerno o la nuera, y añadiéndose ellos, ha crecido la tienda. Y luego ellos tienen niños. Y mientras menos te das cuenta, tu familia empieza ¿a qué, hermanos? A crecer. Pero ¿de qué serviría tener una familia de 30, por ejemplo, y que todos estén jalando para distintos rumbos? ¿De qué serviría tener 50 miembros en la familia y que solamente uno de ellos adore a Dios? Entonces, el crecimiento tenemos que entenderlo, no siempre es numérico. Y claro, tenemos que entender cómo lo podemos llevar a como Dios quiere que lo llevemos. ¿Se acuerdan con David? David cometió un gran error, Dios lo castigó en gran manera, muchos hombres iban a morir en Jerusalén por ello. Fue que David, antes de finalizar, David estaba en la cueva de Dodim, que se encuentra a 1 hora y media manejando de Jerusalén hacia Tel Aviv. Y en esta cueva, que se encuentra en las montañas cerca de Judá, estaba solo, amargado, triste por lo que estaba pasando y la persecución que tenía Saúl contra él. Y de pronto se le acercan unos 400 hombres, y todos tenían deudas, como si tuvieran deudas de la Coppel, de la Electra, ¿me entienden? De carros, de la Infonavit, de todo eso. Y resulta que no solamente tenían deudas, estaban todos tristes, amargados, afligidos de espíritu, dice la Escritura. De 1 a 400. Y esos 400, David se levanta un gran reino. Y ahora David ha conquistado no solamente la tierra de los filisteos, sino que se empieza a extender. Y finalmente David es colocado en Jerusalén y une las tribus. Y antes de morir a David se le ocurre cometer un error. Y David hace un censo. Y el censo lo hace porque lo que David quería era colocar en números la diferencia entre Dodim, número una persona, 400, y el reino que le estaba entregando a su hijo. David pensó, le voy a entregar los números, voy a censar al pueblo para que sepan cuántos hombres de a caballo tenemos, cuántas personas tenemos, cuál es el reino, cómo lo hemos extendido, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios se molestó mucho por eso, porque la realidad es que David quería llevarse inconscientemente una gloria que no le correspondía a él, sino que le correspondía a Dios. Y Dios se molestó con ellos, si ustedes recuerdan esa parte de la Escritura. Cuando tú estás en el monte Moab, por ejemplo, cuando viajas hacia el monte Carmelo, hacia la tierra de Galilea, pasas por el desierto de Jezreel. Y en Jezreel se encuentra el monte Moab, las faldas,
y ahí precisamente hay un manantial que fluye con agua totalmente cristalina. Y cuando hemos ido, siempre los hermanos dicen, a ver, ¿cómo tienes que tomar el agua? Y están peleando a ver cómo se toma el agua, te hincas o no te hincas, te agachas o no te agachas, con la mano o sin la mano, la lames, o ¿cómo le haces? Porque ahí precisamente se encuentra otro concepto de Dios en cuanto al crecimiento. Gedeón, ¿recuerdan ustedes Gedeón? Iba a pelear, y cuando iba a pelear llevaba muchísimos hombres. Y le dice Dios, no, déjame tantos hombres. Y pasó de ser una cierta cantidad de miles a cientos. Y luego dice, no, déjame menos. Y dice, los que hagan esto en el agua, esos son los que te vas a llevar. Y los que hagan esto, no te los vas a llevar. Todo tiene que ver con la postura corporal. Esto es, si hacían algo, ya estaban declarando estar vencidos, derrota, antes de siquiera llegar. Y solamente estaban siendo vencidos por la necesidad de tomar agua. Dice, y los otros que no lo hicieron, estuvieron siempre listos para pelear. No se hincaron como hicieron otros. Entonces, esa idea tiene que ver con vencimiento. Pero dice, vamos a hacer esto, vas a entrar con 300 solamente porque no sea que ustedes piensen que la gloria se la llevan por toda la gente que entra y gana. No, ustedes van a ver que yo soy el que les doy la victoria. Así que el concepto de números siempre tiene que ver con eso, con esa idea. Cuando hablamos de crecimiento, en la parte familiar tiene que ver con ello. ¿De qué sirve que tengamos 10 hijos y todos se pierden? ¿De qué sirve que tengamos una gran familia y todos están por todos lados? De nada nos serviría. ¿De qué sirve que entramos 12 a la tierra prometida y 10 dicen no la va a dar Dios? Y 2 dicen no, que sí no la va a dar Dios, porque Dios no es un Dios de números. Es el primer concepto que tenemos que tener. Ahora, individualmente, cuando hablamos de crecimiento, aún en el aspecto de crecimiento es al revés. Yo no sé si ustedes recuerdan, Caleb es mi hijo, Caleb tiene 10 años, hermanos. Caleb ya rebasó a mi esposa a solamente los 10 años. Entonces, cuando Caleb tenía 1 o 2 años, hermanos, como todo padre, en la entrada de la puerta de su cuarto, empezamos a poner una línea. ¿Alguien ha hecho eso, hermanos? Solamente yo. Okay. Entonces, una línea. Entonces, pero en menos de 3 años, hermanos, yo vi que ya no era necesario. Eso yo pensé. Porque primero iba muy acelerada la cosa. Dije, ya no lo voy a seguir. De nada sirve. Yo decía no, porque de pronto, hermano, sin yo darme cuenta, era más de 3 o 4 centímetros, así como en 2 o 3 meses. Dije, esto no es normal. O sea, yo sé que pedí a Dios mucho por él, pero como que se me está multiplicando muy rápido. ¿Y qué pasa, hermanos? Ahorita ya lo dejé, ya ni lo marco. ¿Por qué? Porque tiene 10 años y ya mide más que mi esposa. Entonces viviré en tierra de filisteos con Goliat tal vez, estará totalmente gigante. Y el crecimiento, aún dice la escritura, hermanos, en cuanto a ello dice que no importa cuánto nos afanemos. Hay jóvenes que juegan mucho básquetbol, y una de las fracturas psicológicas que tuve yo fue que si juegas más básquetbol vas a ser más alto. Si tomas leche Cresilac o nido, vas a ser más alto. Si comes esto, vas a ser más alto, hermanos. La realidad es que Jesús dice, no podemos añadir a nuestra estatura ni siquiera un codo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios ya ha definido cuánto vas a crecer. No importa cuánto crezcas. Hay veces tiene que ver, hermanos, con el gene, y hay veces no. Hay gente que nació de gente muy pequeña y es totalmente alta. Y hay gente que nació de gente alta y es totalmente pequeña. El crecimiento no lo definimos ni siquiera nosotros con lo que comemos. Ahora, cuando ves tú a Dios, viene otro aspecto, que el crecimiento de Dios no es hacia arriba. El crecimiento de Dios es hacia abajo. O sea, no deberíamos de medir nuestra estatura hacia arriba, como que ya soy más espiritual. Porque la verdad que la Biblia nos dice que la manera en que medimos el crecimiento no es hacia arriba, es hacia abajo. O sea, entre más humildes somos, más hemos crecido. ¿Están ustedes de acuerdo, hermanos? Entonces tenemos que tener los conceptos correctos en cuanto al crecimiento. Veamos qué dice 1 Corintios capítulo 3, versículos 5, 6 y 7. Vamos a ver el concepto de crecimiento en la Biblia. Vamos a verlo en 3 etapas. En la parte individual, en la parte familiar y en la parte congregacional. ¿Ok? Tomando en cuenta que Dios no es un Dios de números. ¿Ok? Tomando en cuenta que Dios lo que quiere es calidad y no cantidad. Sin embargo, hay veces como seres humanos tenemos que contar para ver cuánto hemos crecido y cómo hemos crecido. Pero el enfoque tiene que ver con que no importa cuánto hagas tú, número 1,
Solamente Dios puede dar el crecimiento. Fíjate cómo dice 1 Corintios 3:5. Dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Quiero decirte, hermanos, que en la Biblia, Pablo solamente se compara con Apolos. Porque no había, si tú ves en una forma de preparación, nadie le llega a Pablo, hermanos. No hay nadie en la Biblia que le llegue a Pablo en cuanto a la preparación en el primer siglo. No hay nadie le llega a Pablo. Pablo es la crema innata de la preparación de la ley de Dios o de Moisés, y es quien sabe mucho, no solamente en el aspecto de Biblia, sino en el aspecto legal de los romanos, y en el aspecto cultural de los griegos. Nadie era como Pablo, nadie tocaba a Pablo. Pero Pablo, cuando se compara, siempre tiende a compararse con Apolos, porque había alguien que era como Pablo, tal vez, era Apolos. Porque Apolos se había criado en un ambiente de total preparación, en Alejandría, que era la biblioteca más grande de todo el mundo. La primera está en Alejandría, Egipto, la segunda está en Pérgamo, lo que es Turquía al día de hoy, y la tercera está en Éfeso. Y si tú querías crecer en una forma de conocimiento, te mueves a esas tres ciudades. Es lo mismo que pasa hoy. O sea, la gente de Monclova se mueve a Monterrey, no porque no haya universidad ya, sino porque no hay tantas carreras que se puedan tomar como en Monterrey. ¿Están todos de acuerdo? Y luego a veces de Monterrey se mueven a Ciudad de México. No porque no haya buenas universidades aquí, sino porque tal vez no haya una extensión completa, y tal vez porque la UNAM está allá. Y luego, si estás allá, dices, bueno, tal vez te tengas que mover a Harvard o a Yale. No porque no sea una excelente universidad, sino porque tal vez la preparación y los educados están allá. Entonces, ese era el movimiento para crecer espiritualmente. Dice así la palabra de Dios, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién, hermanos? Dios. O sea, lo que tenemos que entender es que el crecimiento lo da Dios. Como un predicador que llegó a una ciudad que lo contrataron en un estado en Estados Unidos, y llegó y se sentó enfrente de los ancianos. Y lo que tú tienes que entender acerca de los estadounidenses, la gente de Estados Unidos, es que ellos son muy metódicos en su forma de ser. Entonces le dijeron, ok, te vamos a contratar como predicador, pero queremos que nos digas más o menos cuántos bautismos crees que vamos a tener al año. O sea, queremos saber cuántos bautismos hay al año. Y el hermano les contesta muy sabiamente, dice, es que me extraña que me pregunten eso. Y dice uno de ellos, ¿pero por qué? Porque ustedes son ancianos de la iglesia. Dice, sí, y luego dice, ustedes saben que yo no sé, porque el crecimiento lo da ¿quién, hermanos? Dios. Solamente Dios puede dar el crecimiento. Entonces, lo que tenemos que entender es que no importa lo que hagamos, solo Dios puede dar el crecimiento. Pero hay algo que tenemos que hacer para que eso suceda. Como dos personas que estuvieron orando a Dios por lluvia. Estaban debajo de un árbol y dijeron a Dios, Dios, por favor, que llueva pronto, que llueva pronto. Uno se sentó, el otro caminó hacia la tierra. La empezó a arar, la empezó a preparar. ¿Cuál de ellos creyó, hermanos? ¿Cuál? Entonces, la idea de Pablo es, Dios da el crecimiento totalmente, pero nosotros tenemos que plantar y nosotros tenemos que ¿qué? Que regar. Ahora, si seguimos leyendo en el versículo 7, dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega. Pablo entiende que quien se merece la honra y gloria de Dios por el crecimiento es Dios, porque Él lo da. Sin embargo, Pablo entiende que Él es servidor, en este caso colaborador, en este caso Él está indirectamente haciendo lo que Dios le ha pedido que haga para que suceda ese crecimiento. Versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos, ahí está la palabra, colaboradores. ¿De quién, hermanos? O sea, Dios da el crecimiento. O sea, no importa cuánto yo le di de leche a Caleb, yo reconozco que creció porque Dios le dio, ¿qué, hermanos? El crecimiento. Pero eso no quita que yo ore a Dios por su crecimiento. Y eso no quita que yo le pida a Dios para que él crezca saludablemente. Él se lo da,
pero es mi responsabilidad hacer eso. Esto es, aunque Dios hace todo, nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros, porque no estamos ausentes de hacer nuestra labor, porque somos colaboradores. ¿De quién, hermanos? Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Primero veamos el punto de crecer en una forma individual. ¿Cómo puedo yo crecer en una forma individual? Hay 7 ramas en la vida de uno. Si tú ves cada persona, hay 7 ramas, 7 secciones, 7 áreas. No tengo tiempo para detallarlo porque eso me tomaría 8 horas más o menos, 1 hora por rama y la última uniéndolas. Pero vamos a hablar específicamente de una de ellas, que es la rama personal, la de una persona, la cual se divide en 2 secciones, en la parte espiritual y en la parte física. ¿Ok, hermanos? Es una de las ramas solamente. Cuidarse a sí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la ¿qué? De la doctrina. O sea, tú te tienes que cuidar. ¿Cómo puedo yo crecer espiritualmente? Todos los días nosotros estamos edificando. Pablo se hace llamar a sí mismo perito arquitecto. Aquí hay algunos arquitectos entre nosotros. ¿Tantos de acuerdo? Creo que el hermano Luis Enrique es arquitecto. Neri es arquitecto. ¿Alguien más es arquitecto, hermanos? Levante la mano, ¿alguien más es arquitecto? ¿Solamente ellos? ¿Nadie más? Ok. Entonces, nosotros estamos diseñando nuestra vida. Y si nosotros queremos crecer individualmente, nosotros tenemos que colaborar correctamente con Dios. Y lo que hace Pablo dice primero, yo soy perito arquitecto, yo puse el fundamento. Ahora, ustedes miren cómo van a, ¿qué, hermanos? Sobreedificar. ¿Qué vas a utilizar? La primera parte que quiero ver es la parte interna. El ser humano está compuesto de 2 secciones. La parte interna, que se coloca con la parte invisible y con la parte que no se puede ver y con la parte eterna. Y la parte física, la cual se coloca con lo abstracto, lo que se puede tocar y palpar, lo que le dice la Biblia, carne y sangre. Así que tenemos estas 2 secciones en las cuales vivimos. Esta carne y sangre es temporal, la espiritual es eterna. Así que, ¿cómo voy a crecer en la parte espiritual primero? Dice la Escritura que en cuanto a la parte espiritual, fíjate cómo, pongamos un separador aquí y vayamos a la carta de Éfeso, en el capítulo 4, Éfeso capítulo 4, en el verso... Éfeso 4, en el verso 13, vimos el día de antier y el día de ayer, hablamos un poquito acerca de esto, que el objetivo de la iglesia es perfeccionar a los santos. ¿Para qué? 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, 4:13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, dice, a la medida de la estatura. Ahí está. ¿Cómo vamos a medir? Tiene que haber una forma de medición. Reiteramos, el crecimiento individual no es hacia arriba. El crecimiento individual es hacia ¿dónde, hermanos? Hacia abajo. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, si yo soy soberbio, no he crecido. Si yo soy humilde, he crecido. Y si soy humilde, no puedo decir que soy humilde porque ya se me ha quitado lo humilde. Es un concepto que tenemos que entender. Entonces, es más, la palabra adorar en el hebreo significa besar el suelo, besar hacia abajo. E indica que un hombre, cuando besa el suelo, en el caso de postrarse ante Dios, lo que se traduce como postrarse, indica que es una persona que ha crecido y que reconoce que no puede estar delante del gran Dios. Por lo tanto, se postra al suelo como lo hizo Moisés. Se postran, están postrados. Esa palabra. Entonces, cuando hablo de la parte espiritual, ¿cómo puedo crecer a ello? Jesús, veamos a Jesús. Si Él es la medida de nuestro crecimiento, ¿qué hizo Jesús? ¿No se levantó de la mesa y lavó los pies de los discípulos?
¿No hizo eso, hermanos? Ok, no les sirvió, pero reconoció y les dijo a ellos que reconocieran que aunque él era maestro y Señor, él mismo estaba dándoles ejemplo para que como él hiciese, también ellos ¿qué? Hicieran. El concepto primero tiene que ser de crecer, pero hacia abajo, en la forma de humildad. Aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿qué? Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos crecer? Número uno, lo voy a hacer en forma bien práctica, ¿ok? La parte interna, la espiritual, crece a través de lo espiritual. El primer día decía yo, nosotros no conocemos a Dios, porque si conociéramos a Dios, haríamos las cosas diferentes. ¿Recuerdan ustedes esa parte? Ahora, nosotros conocemos a Dios solamente a través de su palabra. Y la palabra de Dios es espiritual. Dice, mis palabras son espíritu, ¿son qué? Vida. Lo que nosotros vemos, la tinta, lo que tú percibes físicamente no es la palabra. Es la manera en que relacionamos la palabra con lo abstracto. La palabra es invisible. La palabra es espiritual, porque Dios es espíritu. Su palabra es espiritual. Y cuando la palabra empieza a tocar nuestra parte interna, lo espiritual, empezamos nosotros a crecer. Por eso no solo de pan vivirá, ¿qué, hermanos? Sino de toda palabra que sale de la boca de ¿quién? Así que, ¿cómo podemos crecer espiritualmente en forma individual? Primero, si la palabra de Dios es la manera en que conocemos a Dios, tenemos que proveer tiempo a el estudio completo de la palabra de Dios. Y necesitas 3 cosas en la vida, de las que os voy a hablar en las 3 secciones, a lo cual se le llaman las 3 columnas de oro. ¿Cuántas columnas son, hermanos? ¿Y de qué son? De oro. Es más, el oro se compara con fe en la escritura. Primera columna, tiempo. Segunda columna, recurso. Tercera columna, entrenamiento. ¿Ok? Primera columna, hermanos. Segunda y tercera. Ok. Si yo quiero crecer en forma espiritual, quiero conocer a Dios más, porque cuando nos bautizamos, conocíamos lo necesario para venir a Dios, pero eso no es suficiente. Los israelitas tuvieron que salir de Egipto, pero todavía no comprendían quién era el Dios que tenían, y ya habían visto las plagas. O sea, ellos lo tuvieron que conocer a través de 40 años para conocer al Dios que había pedido les sirvieran. Así que primero, si necesitamos el tiempo, los recursos y el entrenamiento, lo primero que tengo que hacer yo es dedicarle tiempo para conocer a mi Dios. Tengo que dedicarle tiempo. ¿Cuándo, hermanos? ¿Cuánto tiempo es necesario para conocer a Dios? Número 2, ¿qué recurso necesito? Ciertamente voy a necesitar una, ¿qué, hermanos? Biblia. Les voy a decir algo, hermanos, que está afectando esta sociedad. Escuchen, hermanos, no es mandamiento, es simplemente un análisis personal que he hecho, ¿ok? Cuando tú no tienes una Biblia en papel, estás perdido. Te voy a decir por qué. Porque la tecnología ha avanzado mucho, pero los que son inteligentes son los teléfonos, no nosotros. De tal manera que nuestra mente ha ido reduciendo, la parte espiritual se ha ido reduciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque si yo le preguntase a tu abuelita cuál era el teléfono de tu tía, lo contestaba así. O si le preguntase cuál era su teléfono, lo contestaba así. Pero si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el teléfono de tu tía? Dices, hermano, espérame tantito. Sacas tu teléfono. Antes, cuando nosotros multiplicábamos y subábamos, teníamos que matarnos el cerebro, ¿a poco no? Con un lápiz. Y ahí estábamos. Y ahora mi hijo, a veces estamos en la casa y le pregunta a Google. Dice, hey Google, what is 2 times 2? Y le contesta a la máquina, 2 times 2 es tal. Ah, muy bien. Entonces estamos deduciendo esa parte. Cuando uno tiene la Biblia en forma electrónica, ya ni siquiera buscamos. Quien busca es el aparato por nosotros. Entonces tiene ahí una plupa y dices, ok, búscame tal para. Es práctico totalmente, pero nos está haciendo, hermanos, inútiles poco a poco. Es más,
Antes, cuando leíamos nosotros, sabíamos más o menos por qué parte de la Biblia estaba. Sabíamos el orden de los libros. Ahora no lo sabemos. ¿Por qué? Porque solamente decimos Filipenses 1:1 y ellos te llevan. ¿Dónde está Filipenses? A lo mejor está en el Antiguo Testamento, pero lo encuentra en la Biblia. Entonces, estamos deduciendo en vez de estar sumando. Ahora, por eso, hermanos, les recomendamos que en la parte de recursos se compren una muy buena Biblia impresa para crecer individualmente. Que cueste, si es posible, más que tu celular. Escucha, una cosa importante. Muchos de ustedes les regalaron la Biblia y por eso no la cuidan. Pues lo que les vamos a recomendar es que ustedes se compren una Biblia que les cueste en el bolsillo para que la cuiden de todo corazón. Necesitas 3 columnas. ¿Cuál es la primera, hermanos? La segunda. Necesitamos esto. Un buen recurso. La razón por la cual las tabletas y los teléfonos no funcionan bien con la Biblia es por el sistema de notificaciones que tenemos. No es que sea anticuado, hermanos. ¿Okay? Yo uso mi tableta, uso el proyector, yo uso mucho tecnología. Pero es que el otro problema que tenemos con esta es que tiene muchas notificaciones. Tú estás leyendo tu Biblia y de pronto sale una notificación de tu amigo, ¡pum! Y tú dices, ¿qué hago? Ya ha perturbado el orden que tenías de lectura. Ya lo ha quebrantado, ya lo ha sacado. Y dependiendo del dominio propio que tú tengas, ¿qué es lo que haces? Cuando sale la notificación dice, ¿quién habrá sido? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasa? Entonces, has roto esa comunión que tienes con el Creador porque Dios es espíritu y está hablando en forma espiritual. Entonces, imagínate tú, hermanos, cuando yo daba consejería a la generación X. ¿Quién es generación X, hermanos? Levanta la mano. No, unos son baby boomers ya. No, okay. Pero la generación milenio, levanta la mano los milenios. Uno, y los demás, ¿qué son? Dice, ¿quién sabe, hermano? No sé, déjale pregunto a Google, ¿ok? Entonces, la idea es que antes cuando dábamos consejería, hermanos, hablábamos cara a cara. Ahora, hermanos, los milenios, estoy dando mucha consejería con milenios, literalmente estoy hablando con ellos y ellos sacan su teléfono y contestan. Y digo, espérame, estamos en consejería. Ellos lo sacan, esto es normal, hermano. Esto lo hacemos siempre. Nosotros podemos hacer muchas cosas a la que. Pero, ¿estarías tú dispuesto a interrumpir a Dios cuando te está hablando? ¿Quién me habló? Hombre, son los jóvenes de la industrial. ¿Estarías tú dispuesto a hacer eso? Por eso el recurso tiene que ser algo impreso. Algo impreso. Yo sé, no ser anticuado, es ser práctico. Algo impreso que valga, que conozcas. Que tu Biblia te conozca a ti tanto como tú la conoces a ella. ¿Se acuerdan ustedes que hay veces que dices, ok, está en la parte de la derecha, está en la parte de la izquierda, está abajo porque la conoces? Pero los teléfonos son difíciles de saber eso. ¿Y qué pasa si sucede que el teléfono se descompone? ¿Y qué pasa si la pila se va? ¿Y qué pasa si te la roban? Porque si va un muchacho en la Ciudad de México, no voy a decir aquí en Monterrey, en la Ciudad de México, y te arrebata el celular, se lo lleva. Pero si te arrebata la Biblia, te lo regresa. Son cosas prácticas. Necesitas el recurso, número 1. Necesitas el tiempo. Darte tiempo todos los días para ello. Darte tiempo todos los días. Ahora, si ustedes se lo disponen, hay un sistema que se llama 120 días. Y se dice que en 120 días puedes leer toda la Biblia. Pero yo creo que no solamente es la medición de ya la leí toda, sino la calidad de que la leí bien. Por lo tanto, si tú el día de hoy comienzas leyendo 3 capítulos diarios, es muy posible que al final del 2020 ya hayas leído toda la Biblia, de calidad. Pero ¿por qué no lo hacemos? No, es que no nos damos el tiempo. No digamos que no tenemos tiempo. No nos damos, dice el hermano, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para leer el libro de Crónicas. Ah, sí, pero tienes tiempo para ver las Crónicas del Taco en Netflix y las ves todas. O sea, esta generación nueva está ampliada a un sistema virtual, de tal manera que nos están aventando y aventando y aventando cosas y nos están quitando el tiempo que deberíamos de tener para ponerlo en la parte espiritual nuestra. Es que dices, no tengo el tiempo, hermano, no tengo el tiempo, pero sí tienes tiempo para verte toda la serie, ¿a poco no? Toda la serie te la ves, pero no tengo tiempo.
no tengo tiempo de leer. La primera columna es, ¿qué tiempo voy a apartar? ¿Qué tiempo voy a hacer? Y como mínimo, hermanos, todo cristiano debería tomarse unos 45 minutos diarios para estudiar la palabra de qué, hermanos, de Dios. Esa es la columna, tiempo. La segunda, recurso. ¿Qué necesito, hermanos? ¿Qué necesitamos, hermanos? Una buena Biblia. La tercera es entrenamiento. O sea, aunque no lo crean, necesitamos que nos enseñen cómo estudiar. Muchos no sabemos estudiar. Estoy hablando de gente que tal vez acaba de comenzar en el Evangelio. Y dices, ¿qué estudio, hermanos? Como a mí, me confieso, cuando leí los Evangelios, los leí en un viaje de Chicago hacia Texas, e iba leyendo el Evangelio de Mateo, y acabé Mateo, yo no sabía esto, acabé el Evangelio de Mateo, y luego empecé con Marcos, y en el primer capítulo, espérame, eso está mal, se regresó otra vez. Yo honestamente pensaba que iba a continuar, o sea, que iba a continuar la vida de Jesús, y dije, pero se está repitiendo lo mismo que antes. Y dije, bueno, pues... Y luego vi, pues es lo mismo que decía Mateo. Y luego llegué a Lucas y dije, esto está mal. Esto se está repitiendo también. ¿Cómo se puede repetir? No, lo que yo no sabía, hermanos, es que el evangelio, cada evangelio repetía, los sinópticos al menos, están repitiendo la vida de Jesús. O están declarando desde 3 puntos de vista la vida. Yo no sabía eso, hermanos. Así que nadie me había dicho, cuando leas, yo estaba como en shock. ¿Pero por qué pasó esto? La Biblia no es cronológica. La Biblia es temática. Y yo no lo sabía, hermanos. Si alguien me lo hubiera dicho, hermanos, tal vez hubiera leído cronológicamente los evangelios. Así que necesitamos que alguien nos entrene, que alguien nos enseñe. Ahora, ¿quieres crecer más todavía? Les decía yo esto ayer, hermanos. Cuando me dicen los hermanos, hermano, cuando haces tus clases, ¿cómo las desarrollas? ¿Ok? A mí me encanta la información de primera mano. Yo no soporto la información de segunda mano. No sé si me entienden esa parte. O sea, yo no puedo comer sopa Maruchan. No me gusta, hermanos. Pero me desespera. Siento que no me quiere mi esposa. Nunca me ha dado sopa Maruchan, ¿ok? Ahora, no estoy juzgando a los que lo hacen. Pero yo no puedo comer frijoles totalmente en lata. No saben lo mismo. A veces lo hacemos, pero no hay... ¿Saben lo mismo los frijoles, hermanos? No. No puedo comer una sopa de pollo en lata. ¿Por qué? No es igual. ¿A poco no es más bonito cuando tú agarras la zanahoria y la... ¿Les gusta eso, hermanos? ¿Y luego qué, hermanos? ¿No es bonito cuando va pasando la gallina corriendo? Y de pronto con tu brazo a la vara así... ¿Ah? Y luego la cortas la de sangre. O sea, ¿a qué me refiero, hermanos? Que todo tipo de comentario es comida de segunda mano. Entonces, la primera mano te encanta. Y les decía yo, creo que fue el día de ayer o el día de ayer, cuando tú ves tu Biblia en español, la ves en blanco y negro. Cuando tú ves tu Biblia y conoces el griego, lo ves a colores. Pero cuando tú ves tu Biblia y conoces los idiomas, no completamente, no al 100, pero al menos tienes una idea, la ves a tercera dimensión. Hay cosas que te percatas que no te habías percatado antes. Entonces, ahora, no le estoy hablando a aquellos que están comenzando la Biblia. Estoy hablando a aquellos que tienen años en la Biblia. A veces necesitamos que alguien nos enseñe cómo leer la Biblia. Necesitamos retarnos a nosotros mismos. Decir, ¿cómo es posible que yo no tengo... ¿Por qué no aprender el idioma original y saber por qué dijeron esto de esta manera? Y luego, ¿cómo la utilizaban la palabra? Y eso ya requiere más esfuerzo todavía. Y requiere que alguien te enseñe, que alguien te entrene, que alguien te eduque, hermanos. Y eso es crecer. Pero no estás creciendo para decir, yo sé idiomas. Estás creciendo porque quieres humillarte más ante Dios. Quieres ser más humilde ante Dios. Quieres saber ante quién estás de pie o ante quién estás postrado. Y nosotros tenemos que caminar de esa manera. Caminar de esa manera. Una de las cosas que también veíamos, cuando yo veía los mapas, los libros de mapas, decía, ¿cómo le hago? O sea, está bien bonito todo, pero yo no lo puedo hacer así, hermano. Yo no lo puedo comprender así. Yo tengo que estar ahí para respirar. Y dije, ¿por qué no voy allá y veo cómo son las cosas allá? ¿Qué necesito para ir allá? Voy a necesitar tiempo, voy a necesitar recursos y voy a necesitar alguien que me enseñe, que viva allá, que experimente allá. Y eso, hermanos, es algo que uno te ayuda a comprender muchas cosas que tal vez no comprendes algo. Pero, ¿por qué se hace eso, hermanos? ¿Para crecer qué? Espiritualmente. No para creerme más que los demás, porque en ese caso estaría haciéndome más bajo que ustedes.
No, se hace para comprender, no se hace para vanagloriarse porque no buscamos la vanagloria de los hombres. Se hace para entender a quién es Dios. Y si yo entiendo eso, hermanos, yo voy a crecer primero espiritualmente. Espiritualmente. 3 columnas. Número 2. Si yo me estoy cuidando a mí mismo, empiezo a cuidar a mi familia. Mira, uno de los errores que tenemos es que nosotros pensamos que los hermanos de la iglesia son responsables de nuestra familia. Pensamos que mi esposa se va a la reunión de mujeres porque allá que le enseñen cómo ser mujer. No, así no funciona, hermanos. Bíblicamente no funcionaba así. Que mi joven se vaya con los jóvenes para que le digan cómo ser cristiano. Y si mi joven se porta mal es porque no tenemos un buen grupo de jóvenes. Porque tenemos mal predicado, porque tenemos malos. No, no es así, hermanos. En la Biblia, el crecimiento familiar siempre le corresponde a la cabeza de la casa. Y lo ves a través de todas las historias bíblicas. Por ejemplo, Noé. ¿Quién se subió al arca con Noé, hermanos? Sus hijos. Josué. ¿Quién dijo que servirían a Dios? Él mismo. ¿Él y quién más? Y su casa. Entonces, nosotros tenemos que entender que no solamente podemos venir a adorar a Dios aquí, colectivamente, que tenemos que emplear eso en la casa también. Que tenemos que tomarnos un tiempo de cantar juntos como familia. Que tenemos que estudiar juntos como familia. Que tenemos que adorar a Dios, tener devocionales en casa como familia. De otra manera, lo que le dices a tu hijo es, nosotros somos puro show, puro espectáculo. Allá vamos y gritamos y cantamos y hacemos, y aquí no hacemos nada. Para crecer como familia, necesitas eso. Y reiteramos, necesitas las 3 columnas de oro también. Necesitas eso. Si tú ves la Biblia, te das cuenta cómo todos los personajes bíblicos, hermanos, adoraban a Dios. Puedes dar cuenta cómo es que dice esta persona y los de su casa. Estéfana y su familia. Era un conjunto siempre. ¿Cómo puedes crecer como familia? Primero, darse el tiempo para crecer en la forma espiritual para con Dios. Si yo no sé, a veces resulta que en una familia la esposa se bautizó primero, o la esposa es más consagrada, o la esposa toma, y el hombre ahí está atrás. Entonces tú como hombre tienes que tratar de meterle la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el turbo y todo lo demás para tratar de alcanzarla. Porque al final del día tú eres la cabeza ¿de qué? Del hogar. Si siempre es la mujer la que está enfrente, van a batallar mucho como matrimonio. Y vas a tener hijos, jóvenes, varones, que tengan grietas en su vida. Porque ellos no van a saber cómo dirigir. Es que siempre fue mamá. Siempre fue mamá. Y cuando se muere mamá, ¿quién sigue? Papá no sirve para nada. ¿Quién sirve? Entonces ellos entienden el concepto. Tú como varón tienes que tratar de seguir adelante. ¿Y cómo creces? Si creces espiritualmente, tú individualmente de esa manera vas a crecer. Dice aquí la escritura dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y reiteramos, la palabra perfecto significa ¿qué, hermanos? Maduro, veamos el primer día, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no seamos niños, ¿qué? Fluctuantes. Como familia, tienes que establecer esas columnas. Tenemos que dedicarle tiempo a la familia. Tiempo de estudio. Tiempo de alabanza. Tiempo de descanso. Dios estableció el día de reposo a los israelitas porque, como todo buen israelita, si no les dice descansa, ellos siguen, ¿qué, hermanos? Trabajando, y uno necesita darle tiempo de descanso a su familia. Para crecer tienes que hacer eso. Ve tú la tierra, los pensamientos de Dios, vas a sembrar tantos años y este año la vas a dejar ¿qué? Descansar. Es la única manera que la tierra pueda tomar otra vez sus ingredientes para poder dar otra vez y seguir creciendo. Como seres humanos, hermanos, ¿qué hacemos? Ayer tuvimos que descansar, si no, no podemos funcionar el día de hoy. Y si tú eres una persona que tiene una máquina y estás trabajando tus hijos al 100, al 100, al 100, al 100, al 100, tu esposa también al 100, y tú al 100, al 100, y nunca descansas, no puedes crecer. Tienes que cuidar también de tu familia. Tienes que darles el tiempo para el estudio, el tiempo para la alabanza, pero también el tiempo para descansar. Yo di un seminario hace un mes más o menos, le decía a los hermanos, hay veces hay hermanos que salen siempre de vacaciones, pero vacaciones no es ir a ver a tus papás, porque no descansas. No es ir a ver a tus tíos. Y luego dice un hermano, no, pues es que todos tenemos diferentes ideas de vacaciones. Sí, pero no lo es, hermanos. ¿O acaso a tu esposa le gusta que la lleves con su suegra siempre de vacaciones? Pregúntale, ¿te gusta, mi amor? Y ella va a decir, bueno, pues, gloria a Dios. Ella necesita también descansar.
El descansar es como cuando la invitas a cenar o invitas a comer, y ella no tiene que hacer nada y se siente y todavía come. Ella ha descansado de preocuparse. Descansar es como cuando una persona, hermanos, se va por una semana a un hotel y se mete al hotel y te tiende en la cama y dice la esposa, wow, qué bonita es la vida. Sí, mi amor, pero solamente son 7 días porque regresamos y le vamos a dar. Una vez me dijeron unos ancianos, si tú no tomas 1 o 2 semanas de vacaciones al año, no confías en Dios. Si tú no tomas un fin de semana para descansar, no confías en Dios. Y si no descansas un día a la semana, no confías en Dios. Estás confiando en ti mismo. Y el crecimiento solamente lo da aquí, hermanos, Dios. Piensa en tus hijos. Si tú les das un buen descanso, si ellos duermen bien, se levantan con más energía el próximo día. Entonces, en ese aspecto tenemos que darles el tiempo, pero tenemos que darles los recursos también. ¿Cómo podemos hacer que nuestra familia crezca? ¿Cómo? Ahora, cuesta totalmente. Cuando hay una salida de jóvenes, cuesta mucho, ¿no lo creen, hermanos? Oye, que se van a ir acá, y luego que al hermano se le ocurre tener 8 hijos porque no vio Netflix, olvídate. Entonces ahora tienes que mandar a 8 hijos a la salida. Cuesta totalmente. Va a costar mucho, hermanos. Pero hay veces, hermanos, nosotros invertimos más dinero en la preparación secular, que no está mal, que en la preparación, ¿qué? Espiritual. No nos cuesta comprarles un libro de la universidad, pero nos cuesta comprarles una buena Biblia. No nos cuesta cuando tienen que hacer un proyecto en la universidad, pero nos cuesta mandarlos con los jóvenes. O sea, ustedes tienen que recordar que se requieren los recursos para que ellos crezcan como personas. Y en los recursos se requiere a veces, tristemente, la economía. Si no lo das, no van a poder crecer, hermanos. Es imposible que lo hagan. Tienes que dar los recursos para que... Y tienes que enseñarles. O tienes que tomar la decisión. ¿Sabes qué? Tal vez yo no tenga la capacidad. ¿Se acuerdan lo que hizo Ana, hermanos? Ana le pidió a Dios. Y dice que estuvo pidiéndole a Dios. Y la palabra en hebreo escuchar es Shema. Y ella sintió que Dios Shema, la escuchó. Entonces ella dijo, le voy a poner a mi hijo que Dios me escuchó. Shemuel, Samuel. Y le puso Samuel. ¿Y qué fue lo que hizo? Fue y se lo dio a quién, hermanos. Al sumo sacerdote. Te lo entrego. Hay veces nosotros tenemos que reconocer que tal vez no tengamos ciertas fortalezas en ciertas áreas. Y tenemos que decir, si yo quiero que mi hijo tenga esta fortaleza aquí, tal vez se lo tenga que llevar a alguien para que lo entrene. No tiene que ser yo, no tengo que ser yo. Tal vez alguien más lo va a hacer. Aquel que reconoce sus debilidades y busca fortalezas en alguien más y colabora con ellos es la persona que crece. Pero para eso se requiere humildad. Yo no lo puedo hacer. Tal vez tengas que decir, ¿sabes qué? Tengo un hijo. Mi esposo no es creyente, mi esposo es incrédulo, se lo quiere llevar al baile, tal vez tengo que ver qué varón puede ser un buen modelo para mi hijo, qué hombre puede ser. Y de esa manera de vez en cuando pedirle al hermano o al anciano, que sea, ¿me podrías ayudar? Necesito que me ayudes con mi hijo para que crezca. De otra manera se van a perder. ¿De qué sirve tener 20 hijos, hermanos? Y que todos se pierdan. Porque sabes tú que en la eternidad estarás solamente con aquellos que se salvan. ¿De qué sirve tener 20 y no tenerlos contigo toda la eternidad? Como dice la Escritura, cuando venga el Señor, dice que uno será tomado en la cama y el otro será dejado. ¿De qué sirve aferrarte? Tenemos que crecer en una forma también, ¿qué? Familiar. Y familiar también tenemos que crecer en la parte de cómo podemos ser y ayudar a la iglesia. ¿Se gusta lo que dice Corintios, lo que dice Romanos? Cuando dicen que son familias que estaban dedicadas al servicio de los santos, al servicio de Dios. ¿Qué va a ser mi familia en la iglesia? Les voy a dar un ejemplo, hermanos. No quiero que lo tomen a mal, solamente quiero que lo consideren. ¿Ok? A mí se me hace increíble que aquí en México, hermanos, hay una facilidad económica para pagarle a una persona que te venga a limpiar la casa. Se me hace increíble, ¿ok? O sea, tú le pagas a alguien, les voy a decir, voy a hablar Ciudad de México porque aquí en el norte sé que están cerca de San Pedro y pues sé cómo están acá las cosas. Pero en Ciudad de México, hermanos, hay personas, hermanos, hermanas, que le pueden pagar a alguien 100 o 200 pesos y una mujer puede venir a hacerle toda la limpieza. Es increíble, ¿no lo creen, hermanos? Yo digo, por $5, dije, wow, pero en Chicago, si tú quieres que alguien te limpie tu casa un día son $170. Entonces nosotros no podemos. Es decir, para empezar soy predicador, no puedo, aunque quisiera. Ahora, cuando hablamos del edificio, hermanos, en Chicago, por ejemplo, son cerca de 65 familias. Lo que hacemos es que son 52 semanas. Es que cada familia se apunta 3 o 4 veces al año y tiene que limpiar el edificio. Lo más práctico es, yo pago para que me lo limpien.
Pero cuando uno paga, hermanos, no aprecia lo que se hace. ¿Ok? Y tú tal vez digas, no, es que yo no tengo por qué estar limpiando, ¿me entiendes? Yo soy de San Pedro. O sea, yo no tengo por qué venir a limpiar. O sea, ¿no? Soy fifi. No, ¿entiende? Tienes que entender que aún Jesús, siendo Señor y Maestro, le lavó los pies a los discípulos. ¿Tú te imaginas el impacto que tiene en un padre de familia que aunque tenga quien le limpie la casa, tome a todos sus hijos y se vengan a limpiar el edificio, hermanos? ¿Tú te imaginas el impacto que tiene eso, hermanos, en un niño? Dice, espérate, papá, ¿pero por qué estás haciendo esto? Porque queremos crecer como ¿qué? Como familia. Porque tenemos que crecer como ¿qué? Como familia. Y si cada familia agarra parte de un ministerio de la congregación, ¿cuánto no crecería la iglesia? ¿Y cuánto no crecerían qué? Tus hijos. Porque si pagas para todo, no lo van a apreciar, hermanos. Ahora, el hecho de hacerlo tú no indica que no tengas para pagarlo, pero indica que le estás enseñando a servir. Si a ese niño le pagas para que alguien lo haga más por él, va a crecer pensando que él tiene que hacerle todo y no va a crecer nada. De cierta manera se va a hacer soberbio. Yo no hago eso. Yo eso que lo haga alguien más. No, hermanos. La idea es cómo le ayudo a mi hijo para que se humille, porque el crecimiento realmente no es hacia arriba, sino hacia dónde, hermanos, hacia abajo. O sea, ¿qué puedo hacer yo con mi familia? ¿Qué podemos hacer para involucrarnos? ¿Qué podemos hacer para ser más activos dentro de la iglesia? ¿Qué podemos hacer para nosotros irlo a hacer? Para nosotros hacerlo, para crecer individual. Y finalmente vamos a la parte congregacional, ¿ok? Una persona que está creciendo es una persona que va a tener una familia que está creciendo y eventualmente la iglesia se va a dar por beneficio de ese crecimiento. Ahora, hay varias maneras en medir el crecimiento de una congregación. Reitero, el número es una manera, pero no siempre es la más correcta. Porque puede haber una congregación de 10,000, pero pues, ¿quién sabe quién realmente es cristiano en la congregación? Si lo leemos, por ejemplo, en el caso de, vayamos ahí a Apocalipsis, en el capítulo 3, Apocalipsis 3, en el verso... Apocalipsis 3, en el verso 4. Sardis, hermanos, se encuentra en Turquía el día de hoy. Sardis es la ciudad donde se inventó la primera moneda de todo el mundo. Dejaron de hacer el trueque y hicieron las primeras monedas. La primera moneda tenía como insignia una abeja de miel. Sardis, hermanos, si tú ves la sinagoga el día de hoy, caben aproximadamente unas 1,000 personas. Es posible que la iglesia de Cristo en Sardis tuviese unos 1,500 miembros, tal vez. Las ruinas, si las ves el día de hoy, están hermosas. Y Sardis, hermanos, algo interesante acerca de Sardis es que aunque tenían muchísimos hermanos, dice Jesús 3:4, dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Si leemos el versículo 1, en la parte final dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás, ¿qué? Muerto. O sea, el número, hermanos, no define la congregación muchas veces. Aunque es una forma de medir la congregación. El número no lo define. O sea, si una persona dice, no, yo sirvo una congregación de 1,000 personas, sí, pero ¿cuántos realmente no han manchado sus vestiduras? ¿Cuántos realmente están vivos y no están muertos? Puede ser que sean 2 o 3 nada más y que los otros 997 estén todos muertos. Pero sin embargo, hermanos, el número nos ayuda a medir. Y es algo que tenemos que hacer como iglesia. Medir para concientizar, y hablaremos esto en la próxima clase, de cómo estamos evangelizando. Por lo tanto, hermanos, si yo les dijese, ¿cuántas personas se reúnen el domingo aquí? Es posible que solamente lo sepa uno o los ancianos y tal vez 2 o 3 personas más. Toda la iglesia debe de saber cuánta gente se reúne en el lugar. Y tal vez sea posible que tengan que poner un pequeño pizarrón atrás. Y cuando una persona cuente el número de todos, diga 140 o 100 o 200 creyentes, entre comillas, eso es lo que creo yo, y luego 20 invitados. Y cuando tú salgas el domingo, hoy vinieron estos. Y tal vez el próximo domingo, 21 invitados. Y tal vez 23 invitados.
50 invitados. ¿Y quién nos está invitando? Porque yo no estoy haciendo nada. Y la iglesia empieza a concientizar en el trabajo de ¿qué? De crecimiento. ¿En forma qué? Numérica. Aunque realmente lo importante es en forma espiritual. Pero ya dije cómo es lo espiritual. Lo espiritual es establecer ciertos sistemas, seguir los mandamientos de Dios, para que si creces en forma individual, vas a crecer en forma matrimonial y eventualmente vas a crecer en forma ¿qué? Congregacional. Vas a crecer, pero tienes que dedicarle y tenemos que dedicarle tiempo a cada persona para que la iglesia crezca. Por ejemplo, tengo 3 jóvenes en la congregación. ¿A quién le gusta dirigir cantos, por ejemplo? A ver. Ahí está, un hermano, nada más 1, 2, nada más 2, 3, 4. Tal vez tenemos que ser sinceros. Y de estos 4 que levantaron la mano, dices tú, híjole, el hermano tiene mucha pasión, pero poco talento. Porque es diferente, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? Y tal vez el joven, híjole, este joven si le enseñé, si alguien se tomara el tiempo para decirle cómo, pero yo ya me tengo que ir, bye. Entonces, fíjate cómo, hermanos, ¿quién lo puede entrenar? Fíjate cómo nosotros estuvimos yendo a la escuela de canto en Abilene, Texas, hermanos, por mucho tiempo. Una escuela que tiene más de 80 años de servicio a la iglesia de Cristo. Estuvimos encargados del departamento de español, luego tuvimos que salirnos porque ya no teníamos el tiempo que necesitábamos. Y le dije a Luis, oye, Luis, toma tú el lugar. Y le dije, oye, brother, ¿por qué no empiezas algo así en México? Y Luis comenzó hace 2 años. Este tercer año se va a llevar a cabo en Ciudad de México, porque quiere tocar la parte del sur de México, es excelente. Entonces, si yo quiero que mi hijo sepa cómo dirigir, o el hermano sepa cómo dirigir, quiero que crezcamos congregacionalmente en el canto, pues tal vez voy a tener que darle el tiempo, el recurso y mandarlo para allá, hermanos. Hay congregaciones que son muy débiles en el canto, hermanos. O sea, tienen mucha pasión, pero poco talento. Y aunque Dios solamente escucha el espíritu y el entendimiento, y es correcto, hermanos, cuando una persona visita la iglesia, ¿a poco no es sorprendida cuando la iglesia canta bien bonito? ¿A poco no, hermanos? Dice, wow, qué bonito canta esta. Y entonces la iglesia dice, entonces, ¿por qué no establecer un día, como ustedes tienen una hora, para cantar? Nosotros nos reunimos todos los lunes cantamos, todos los lunes. Y cuando hay jovencitos, pásale, dirige. No, así no se hace. Y lo estás dirigiendo, lo estás formando. Pásale, dirige, dirige. Que ya estás más o menos, vas a dirigir el domingo en la tarde, más o menos. Pero y luego te vamos a ascender ya el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque cuando vienen todos los visitantes, hermanos, dice que todos, si todos hablamos realmente lo mismo, dice que será convencido por todos. Y creerá que Dios está entre ¿qué? Entre nosotros. Pero es solamente un aspecto. Si yo veo que un joven, mira, tiene la gran capacidad quiere dar clases y pasa, pero no es bueno. Mucha pasión y poco ¿qué? Talento. Entonces, tal vez lo tengamos que formar. Aquí tiene una escuela muy cercana, hermanos, para formación. Y así sucesivamente. Si quieren crecer como iglesia, hermanos. Nosotros llevamos cerca de 20 personas a Abilene al año. ¿Okay? Y la iglesia, hermanos, no tenían hijos. Y ¿sabes qué, hermano? Porque hay un costo para viajar. Imagínate, Chicago a Abilene son 19 horas manejando. Hay un costo para quedarnos ahí. Hay un costo para comer todos los días. Hay un costo por el material. Entonces, ¿qué decían los hermanos? Ok, hermanos, ¿sabes que yo no tengo hijos? Pero quiero becar a 2. Yo beco 2. Imagínense ustedes que aquí dijeran, hermanos, ¿sabes qué? Pues yo ya no tengo hijos, ya todos se fueron. Pero quiero becar a 1. ¿Sabes qué? El hermano, pues, no vio Netflix, tiene 9 hijos. Pobre el hermano. Yo quiero comprarle la Biblia a uno de sus hijos. Hermano, ¿me permites? Así es como la iglesia crece, hermanos. Porque al final del día, la manera en que crecemos es cuando nos empezamos a ver todos como una ¿qué? Familia. Ya no son tus hijos. Yo quiero que a Caleb lo vean como su hijo, hermanos. Y aquí en Monterrey lo tratan como su hijo. Por eso le gusta venir a Monterrey a Caleb. Yo quisiera eso de ustedes. Y créanlo que en la conexión, para crecer, todos tenemos que vernos de esa manera para crecer en forma congregacional. Otra medida tal vez es la ofrenda. Porque al final del día es una realidad. Se necesita ofrenda, hermanos, para poder salir adelante.
Aquellos que tenemos mucho tiempo en el Evangelio sabemos de esto. ¿Ok? Y no sé, yo sé que aquí por seguridad sí es difícil medirla. Es difícil colocarla, porque es que si la pongo y luego viene alguien afuera y es difícil. Pero tal vez en forma interna se pueda mencionar el crecimiento que va, que se lleva. ¿Se acuerdan que la viuda dio más que la gente que tenía más? Porque dio todo lo que quémanos. Entonces tal vez como iglesia para crecer tengamos, ¿sabes qué? ¿Cuánto estamos ofrendando? Y yo lo que le digo a los hermanos allá, si tenemos una cantidad, vamos a decir, 1,000 pesos, por ejemplo, y ya vi que al hermano ya trabaja más, y ya vi que al joven ya se recibió, está trabajando, y todavía son 1,000 pesos, ¿qué está pasando? Así como prospera la iglesia, debe prosperar la ofrenda. Así como prospera la ofrenda, debe prosperar todos a los santos que la reciben para que la iglesia vaya, ¿qué, hermanos? Creciendo, creciendo y creciendo. Acabo con eso, hermanos. Para crecer como iglesia al final del día, hermanos, todos tenemos que llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Y para eso es calidad. Calidad, calidad, calidad. No se requiere que demos más, sino que demos más calidad. Como persona, ¿estás creciendo? Número 2, ¿tu familia ha crecido? Y número 3, ¿la congregación ha crecido? ¿Se pueden imaginar si tuvieran el doble de espacio de este lugar? ¿Es posible, hermanos? Yo creo que sí. ¿Es difícil? Sí. Nosotros estuvimos 10 años en un lugar, hermanos, no nos queríamos mover. Pero ya no cabíamos. Estábamos así como en el sistema virtual también, en la cámara abajo, y unos iban abajo. Estábamos, pero nosotros éramos en el sótano. Entonces dijimos, pues tenemos que movernos. Y está comprobado por estadísticas que una vez que una iglesia se mueve, hermanos, a un lugar más grande, la iglesia crece. Y tal vez ese es el gran cambio de paradigma que tengan que hacer como iglesia, hermanos, si quieren crecer. Porque según Eri se va a casar. Amén, hermano. Pues ahí está. Y si Neri se casa, me imagino que va a tener niños. Amén. Y no va a ser uno nada más. Ya lo conozco. Entonces, si ustedes teniendo uno de los grupos de jóvenes más grandes en toda la área metropolitana, hermanos, si todos ellos se casan, y la mayoría son como en Elgin, ustedes son importación casi totalmente. Porque cuando le digo a la futura de Neri, ¿de dónde eres tú? Paraíso, pues digo de Jardín Español. Pues se la trajeron, ¿a poco no? Y se lo están trayendo. Y si se casan, hermanos, si tienen niños, ¿dónde los van a meter? No lo digo en mala manera, hermanos. ¿Dónde los van a meter? Y cuando nosotros hablamos como iglesia para crecer, decimos, ok, si queremos crecer, yo sé que nos encariñamos con las piedras, hermano. Yo sé que es difícil, hermanos, créanlo. Nosotros estábamos, es que aquí crecieron mis hijos y olvídate, esa es toda esa parte sentimental. Pero si quieres crecer, tienes que cambiar de paradigma. Nosotros le dijimos, vamos, ¿quieren crecer? No, amén, que sí, quién sabe qué. Porque estábamos en el mismo punto. Busquemos algo más grande. No, hermano, pero es que aquí me queda más cerca de mi casa. No, hermano, pues es que hermanos, es que no se trata de nosotros. Se trata de qué trae más beneficio a Dios y a su pueblo. Y por eso tuvimos que cambiar. Nos movimos a un lugar. Y saben, hablaba yo con la iglesia este año, hermanos, ya empezamos a ver que nos queda chico el nuevo lugar. Y les dije hace 2 meses en una predicación, hermano, vamos a empezar a buscar un terreno de unas 4 acres para fincar. Todos, espérame, si nos acabamos de mover hace 5 años. Sí, pero lo que tienen que entender, hermanos, es que allá en donde yo me congrego, hermanos, los muchachos tienen muchos niños. Yo no sé por qué, hermanos, estos milenios, no sé qué tienen 1, 2, 3, 4, están viendo series de Netflix y tienen niños. No entiendo. Ustedes van a crecer. Y cuando crezcan, ¿cómo le van a hacer? Han hecho un excelente trabajo con este edificio, hermanos. Pero la realidad es que si van a crecer, si quieren que Neri tenga hijos, no solamente hermano Luis Enrique y su esposa,
Tienen que prepararse para cuando tenga hijos. Y solamente hablé de Neri. Todos los muchachos de aquí, bien, los jóvenes, que bien, de mucho ambiente tampoco no, que buscando a Nemo, que quién sabe qué. Entonces, cuando ellos tengan sus hijos, hermanos, ¿dónde se van a ir? Ahora, si está bien con ustedes que se abra otra obra en otro lugar, o que ellos se van a otras congregaciones, si está bien con ustedes. No hay problema. Pero si no, ¿sabes qué, hermano? A mí me gustaría que pues mis nietos verlos crecer y que me gustaría que estuviéramos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y la iglesia no puede crecer a menos que cambie de paradigma. Aquel hombre científico inteligente dijo, no puedes pensar que vas a tener resultados diferentes si sigues haciendo lo mismo. Entonces, está en sus manos. Si ustedes están felices aquí, hermanos, así quedémonos. Pero si ustedes quisieran crecer, entonces tenemos que cambiar el paradigma. Luego viene la pregunta, ¿es posible? Totalmente. Estamos hablando con gente de Monterrey. ¿Amén, hermanos? No viven todos en San Pedro, pero si cada uno, recuerdo con esta ilustración, acabo, fuimos a desayunar y vimos el precio del edificio. Todos los varones estábamos en un restaurante. Y necesitamos una cantidad, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Esto es en confianza, hermanos, ¿ok? Aquí le voy a cortar al canal de YouTube, ¿ok? Entonces, dijimos, necesitamos tanto, ¿ok? Ya teníamos tanto guardado, dijimos. Entonces, hermanos, ¿cuánto podemos dar que no nos endeudemos? Porque para mí era clave, que no dar algo de deuda. Pues no, si no estamos para endeudarnos. ¿Cuánto podemos dar de que ya tenemos? ¿A poco no? Y todos estaban así como, yo les dije así, ¿cuánto vamos a dar cada familia? Porque primero, vamos a movernos. Pero ahora, ¿cuánto vamos a dar? Y entonces, pues no decía nada. Ni yo tampoco decía nada. Dije, me voy a esperar. Porque si me tengo que esperar, ¿por qué no? Soy predicador, hay que esperarse. ¿Sí? Y dije, pues nadie dice nada. Entonces tuve que soltar un número, hermanos. Dije, pues tenemos tanto con mi esposa, pues ahí va. ¡Pum! Y en el momento que solté ese número, mi familia va a dar tanto. Como que, espérate, ¿cómo está? Bueno, se juntó más de lo que teníamos que juntar. Y luego fuimos a la iglesia, porque no había hermanas que no tenían presencia varonil, no son creyentes. Hermanos, la iglesia, nosotros nos fuimos a desayunar y juntamos tanto. No, pues no van a creer, hermanos, que a los tesoros los agarraron en la salida de las hermanas. No, nosotros vamos a dar tanto. Pero su esposo, no, usted, yo voy a dar tanto, yo tengo mi guardado. Y se juntó más, hermanos. Estoy hablando con gente de Monterrey. ¿O no es cierto, hermanos? Los del DF somos bien codos. ¿O no es al revés? No. Si queremos crecer, tenemos que cambiar el paradigma. Pero empieza individual, familiar y luego acaba. Los amamos entrañablemente. Oramos por ustedes, pero recuerden que el crecimiento solo lo da ¿quién? Dios. Ojalá crezcamos hacia abajo, porque al final del día, cuando vean a Cristo, estaremos de rodillas. Toda rodilla será doblada y todo hombre confesará que Jesús, ¿quién? El Señor. Dios les guarde, Dios les bendiga. Continuamos. Alma tu ser para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos.